Muy bien, pues vamos a comenzar con esta sesión el día de hoy. Hoy vamos a tener una charla con respecto a los cambios que va a tener la guía del PMBOK en la sexta edición, publicados por el PMI. Ustedes están involucrados en estas cuestiones de certificación con respecto a certificaciones, en particular la certificación de Project Manager Professional. Como ustedes saben, el PMI cada 4 o 5 años más o menos saca un nuevo estándar, define de nuevo el estándar de administración de proyectos a través de la guía del PMBOK. Ese es su medio, su mecanismo para publicar y para difundir lo que el PMI considera las mejores prácticas, cierta estandarización, ciertas recomendaciones para la administración de proyectos. Bien, está próxima la salida de la sexta edición, ya amenazó el PMI que la va a publicar por ahí por septiembre de este año. ¿Y esto qué implica? Bueno, para nosotros que estamos metidos, familiarizados con el estándar de administración de proyectos y todos los que buscamos una certificación, estas son noticias importantes porque el cambio en una edición, una nueva versión del estándar, implica también cambios en el examen, ¿no? Y debemos de estar preparados para ese tipo de cambios. Este webinar en particular busca dos objetivos. Primero, informarles a ustedes sobre los cambios que está proponiendo el PMI en la sexta edición de la guía del PMBOK. Y por otro lado, que ustedes tengan información también para decidir. Si ustedes están buscando una certificación, aquí hay una decisión importante que tomar. Si apresuran la certificación para certificarse con la versión, con la quinta edición, que es la vigente, o si esperan un poco más de tiempo, aunque esperar un poco más de tiempo, estamos hablando de esperar pues prácticamente un año, para presentar el examen en la sexta edición. ¿Sí? Bien, algunos de ustedes que están conectados ya me conocen. Estoy certificado desde el 2012 como PMP y trabajo aquí en Eborit, pues nos dedicamos, ustedes ya nos conocen también, una de nuestras partes importantes es la preparación para la certificación. A muchas personas les damos cursos PMP, ¿sí? De hecho tenemos un curso próximo de preparación para la certificación y estamos muy involucrados en este asunto y pues lo que buscamos es actualizarnos en este sentido, precisamente por eso es esta plática, ¿sí? Nuestro objetivo de la plática es conocer los cambios que próximamente el PMI va a aplicar a la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, mejor conocida como la guía del PMBOK. La vigente es la quinta edición, que fue emitida en 2013, esa es la versión vigente. Bien, vamos a ver cuáles son esos cambios, no son muchos, pero hay algunos cambios que son muy importantes, sobre todo en el enfoque que le da el PMI a la administración de proyectos y también en la cuestión de la estructura del estándar, que cambian algunas cosas. Sí, aquí nos dice la pantalla, el PMI anuncia que va a lanzar la sexta edición de la guía del PMBOK. Ya tienen una fecha establecida en el PMI para septiembre de 2017. Sí, es este año hasta septiembre, es decir, en unos 4 o 5 meses van a lanzar esta versión. Generalmente el PMI lo que ha hecho es primero lanzar la versión en inglés y unos pocos meses después empiezan a sacar las versiones en otros idiomas. Al parecer, en esta ocasión van a lanzar todas las versiones de diferentes idiomas al mismo tiempo. Es decir, lo que esperamos es que en septiembre de 2017 exista la sexta edición de la guía del PMBOK también en español. Sí, bueno, de hecho el español es uno de los lenguajes que más pronto, en la que más pronto sacan la guía, ¿no? Bueno, es relevante para los que buscamos certificarnos porque un cambio en el estándar implica, obviamente, un cambio en el examen de certificación. Bien, hasta ahora, en lo que se ha dicho, bueno, esta nueva versión del PMI trae un poco de retraso. Desde finales del año pasado, el PMI estaba comentando o estaba informando que iba a sacar la nueva versión, más o menos en el primer trimestre de 2017, es decir, se esperaba contar con la nueva versión para
enero, febrero, quizás marzo de este año, y conforme fue avanzando el tiempo, se fueron moviendo las fechas, y después la promesa era para el tercer cuarto de 2017. En este momento parece que ya está clara la fecha de emisión, va a ser en septiembre. Eso con respecto al PMI, al PMBOK. Bueno, pero ¿qué sucede cuando sale una nueva versión del PMBOK? Pues el examen no cambia de inmediato. El PMI da un periodo de tiempo para que la gente conozca el estándar, para que nosotros como reps, podamos conocer cuáles son los cambios, ¿sí? y cambiar nuestros productos de capacitación, por ejemplo, orientarnos al nuevo estándar. ¿Sí? Y lo que dice el PMI es que, a ver, ay, Dios santo, ahorita el Skype me está dando lata. Bueno, bien, les comentaba, el PMI da un periodo de plazo, un plazo para prepararnos. Entonces, generalmente, cuando sale el nuevo estándar, el PMI da 6 meses de preparación. Entonces, lo que esperamos es que el examen cambie por ahí por enero o febrero del 2018. ¿Sí? Esa fecha todavía no está fija, pero en el momento en que salga la nueva edición del PMBOK, seguramente el PMI va a poner su fecha límite para presentar exámenes en la 5ª edición. Sí, eso hay que estar muy atentos en esa fecha, porque lo que sucede es que el PMI da una fecha límite y dice, bueno, a partir de tal día, los exámenes van a estar sobre la 6ª edición, ¿sí? Se van a elaborar y se van a calificar con los criterios de la 6ª edición. Y el problema sucede cuando una persona se prepara para el examen, ¿sí? Se prepara a lo mejor ahorita en la edición 5ª, porque no hay otra forma de prepararnos, todavía no está la versión oficial de la 6ª edición del PMBOK. Nos preparamos, presentamos un examen y tal vez no aprobamos el examen, y nos empieza a quedar poco tiempo, ¿no? Y de pronto puede ser que ya no alcancemos a presentar el examen en la 5ª edición. El PMI nos da una oportunidad de presentar exámenes durante un año, a partir de que nos dio la señal o el visto bueno para presentar el examen. Y a partir de ese momento, tenemos un año para poder hacer los 3 intentos límite que nos dan para los exámenes. Sin embargo, en estas situaciones, cuando hay un cambio de estándar, pues tenemos menos tiempo, ¿no? A lo mejor ya tenemos, quizás hace 3 meses, el PMI nos dio autorización para presentar el examen. Bueno, todavía tenemos algunos meses para presentarlos, pero en el momento en que hay un cambio de estándar, pues quizás nos queda poco tiempo después entre el cambio de estándar y la liberación y la presentación del examen. Vamos a suponer que yo me acaba de dar el PMI autorización para presentar mi examen, ¿no? Estamos en mayo. Eso quiere decir, hoy es 9 de mayo, entonces el 9 de mayo de 2018 vence el límite para que yo presente mis exámenes. Vamos a suponer que yo presento mi examen en 2 meses, lo repruebo, y vuelvo a presentar otra vez por ahí por octubre, noviembre, y lo vuelvo a reprobar, y pues ya me queda muy poco tiempo para volver a presentar el tercer intento, porque en febrero cambia el estándar, ¿no? Y si me espero a que cambie el estándar en febrero, pues de febrero a mayo tengo muy poco tiempo para prepararme en una nueva edición completa. Entonces, esos son los detalles que hay que tomar en cuenta en este año en particular, porque va a haber un cambio de estándar. Muy bien. Vamos a ver ahora, entrar en materia sobre los cambios en particular que tiene la guía del PMBOK para su 6ª edición. Bien, si ustedes están familiarizados con la estructura del PMBOK, el PMBOK, los primeros 3 capítulos hablan de generalidades de la administración de proyectos, lo que es un proyecto, el ciclo de vida del proyecto, la forma en que está compuesto el estándar, con los grupos de procesos, las 10 áreas de conocimiento. Eso viene descrito en los primeros 3 capítulos del PMBOK. Bueno, en la 6ª edición lo que están haciendo es que los capítulos del 1 al 3 de la 5ª edición se están concentrando en 2 capítulos nada más. Es decir, el material que estaba en los capítulos 1, 2 y 3 aparece esta vez en capítulos 1 y 2 en la nueva guía del PMBOK. Y el capítulo 3 van a incluir información sobre el rol del director de proyecto, que es lo mismo que administrador de proyecto, pero el término en español que utiliza el PMBOK
para llamarle al administrador de proyecto, es director de proyecto, así le llaman. En este capítulo 3 están metiendo esta información en donde habla de cuáles son las responsabilidades del director de proyecto, cuáles son los roles que juega, qué habilidades, tanto duras como suaves, debe tener el administrador de proyecto. El PMI tiene por ahí una estructura que sugiere el desarrollo como administrador de proyecto y tiene una especie de recomendación sobre el camino a seguir en cuanto a preparación para un administrador de proyecto, y tiene tanto habilidades duras como suaves, ¿sí? Cuando hablamos duras, ¿de qué estamos hablando? Pues de los conocimientos propiamente del administrador de proyectos, que sepa lo que es una ruta crítica, que sepa armar un cronograma, que sepa lo que es valor ganado, administrar los riesgos, el control de cambios, lo que es un incidente, todo ese conocimiento teórico o de herramientas de la administración de proyectos. Y además también está las habilidades suaves, ¿verdad? Y las habilidades suaves de un administrador de proyectos, pues está la negociación, la escucha activa, pues el liderazgo, ese tipo de cuestiones que también debe tener un administrador de proyectos. Hay un estándar, como les comentaba, que tiene, bueno, no un estándar, más bien una guía que tiene el PMI con respecto a las habilidades que debe tener un administrador de proyecto, cómo evaluarlas, etcétera. Esto ya se está integrando a la guía del PMBOK. Anteriormente era un documento por separado, era una guía nada más para aquellos administradores de proyectos que querían desarrollarse con respecto a lo que el PMI define. Bueno, les daba una línea a seguir para capacitaciones, para preparar o para desarrollar ciertas habilidades. Esto ya se está integrando a partir de la sexta edición, se va a integrar como parte de la guía del PMBOK. Y obviamente ahora todo este conjunto de conocimientos y de guías y de responsabilidades del administrador de proyecto, pues ahora hay que conocerlas, porque seguramente las preguntas en el examen pues van a estar alineadas en ese sentido también. ¿Qué más? Uno de los cambios más grandes que tiene la sexta edición es que está incluyendo ciclos de vida de proyectos diferentes al ciclo de vida que el PMI ha manejado hasta el momento. La imagen que se ve a la derecha, seguramente ya están familiarizados con ella, es el ciclo de vida del proyecto como lo propone el PMI, con los 5 grupos de procesos, ¿verdad? De iniciación, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y la imagen lo que nos dice es que esto no es una secuencia, ¿sí? No es un paso tras de otro, sino que es un ciclo de planificación y ejecución, mientras que se hace un monitoreo y control a lo largo de todo el proyecto. Bien, este es el ciclo de vida que propone el estándar y que se ha manejado en las últimas ediciones del PMBOK. En esta edición, en la sexta, el PMBOK quiere incluir otros esquemas, otros ciclos de vida distintos para la ejecución del proyecto. En particular, el enfoque hacia los ciclos de proyecto ágiles, lo que se le llama el Agile Project Management. Eso es lo que está incluyendo en esta ocasión el PMI como parte de los ciclos de vida de proyectos dentro del PMBOK. Si ustedes, esta gráfica que les estoy mostrando, bueno, se ve un poquito borrosa, es una imagen. Lo que define el PMI es que tu proyecto puede girar o puede moverse entre dos extremos diferentes. Uno es el altamente predictivo y el altamente adaptativo. ¿Qué significa? El predictivo son aquellos proyectos en donde está clarísimo lo que se busca. Las especificaciones están muy claras. Vamos a suponer que mi proyecto consiste en diseñar una pieza que un cliente me pide, una pieza manufacturada. Pues bueno, en ese caso tenemos muy claras las cosas, ¿no? Tenemos un límite de presupuesto, un límite de costo, tenemos una fecha de compromiso muy clara y tenemos especificaciones de producto también muy claras. Normalmente nos van a entregar a lo mejor un diseño, toda la especificación técnica para fabricar esa pieza. Entonces, y mientras no haya cambios en esa especificación, pues tenemos un proyecto altamente predictivo. Podemos levantar requerimientos desde el principio, podemos definir un plan de trabajo claramente desde el principio y no va a cambiar mucho. Por el otro lado, de los altamente adaptativos, tenemos pues los típicos proyectos en donde los interesados no tienen claro qué es lo que se busca lograr y que se requieren cambios constantes. El desarrollo de software cae mucho del lado hacia la derecha, ¿no? A los altamente adaptativos. Por eso de pronto tenemos esas metodologías de desarrollo rápido o de desarrollo ágil, por ejemplo Scrum, en donde los desarrolladores de software
lo que están haciendo más bien es definir ciclos, definir iteraciones, en donde se levantan requerimientos, se elabora un módulo, un conjunto de funcionalidad pequeño del software, y se prueba. Y mientras se está probando ese primer conjunto de funcionalidad, se está desarrollando un segundo conjunto de funcionalidad. Y esas pruebas que involucran fuertemente a los interesados, a los usuarios, nos dan retroalimentación. Y a lo largo de todas esas iteraciones se van insertando cambios. ¿Y esto qué permite? ¿Qué permiten los ciclos de desarrollo de software ágiles? Pues bueno, si se hacen bien, porque no es fácil hacerlo, no es fácil aplicar un método Scrum, pero si se hacen bien, lo que tenemos es que se están entregando pequeños paquetes de funcionalidad con continuidad. Y entonces ya no es el típico esquema de desarrollo de software de que, pues levanto requerimientos, me voy a desarrollar, pasan 6, 7 meses y después de todo ese tiempo llegas con un sistema, un software grande, ¿sí? Muchos módulos completos, y pues resulta que ya la necesidad cambió o no se había identificado la necesidad correctamente al principio y ahora hay que hacerle ajustes. Pero durante todo ese tiempo, pues el usuario no tuvo sistema, ¿no? Entonces las metodologías ágiles lo que buscan es empezar a generar pequeños paquetes de funcionalidad que ya se pueden empezar a usar, pero además es un ciclo de vida o un desarrollo de iteraciones que permite también ajustarse a los cambios que se van requiriendo. Esa es la idea detrás de ese tipo de metodologías. Metodologías que aceptan que los cambios van a existir y que se adaptan a esos cambios. Y son los altamente adaptativos. Lo que propone el PMI en la sexta edición del PMBOK es que este tipo de ciclos de vida diferentes al tradicional ya se consideren como variantes del ciclo de vida de proyectos y que se conozcan ese tipo de estructuras, la estructura ágil, la estructura adaptativa, la estructura altamente predictiva. Y sobre eso, los procesos de la administración de proyectos cambian de alguna manera o se tienen que adaptar de alguna forma dependiendo del ciclo de vida del proyecto. ¿Sí? La gente que se ha metido a desarrollar en metodologías ágiles como Scrum, de pronto se encuentra que esa forma de trabajo choca de frente con lo que define el PMI al momento de gestionar el proyecto. Y algunas cosas así, incluso son contrarias, ¿no? Totalmente contrarias a la filosofía del desarrollo Scrum, contra la filosofía del PMI. Bueno, lo que busca el PMI es adaptarse a esa necesidad y plantear, bueno, sabes que la estructura de los procesos debe aplicarse de acuerdo al ciclo de vida de tu proyecto. Nada más identifica si tu proyecto es altamente adaptativo, ok, vas a tener quizás iteraciones, vas a interactuar con los interesados de manera mucho más continua, tus riesgos y tus costos van a estar ajustándose en cada iteración, los requerimientos se van a levantar en cada iteración, el control de cambios es algo que siempre va a estar existiendo ahí. Entonces, los procesos van a cambiar un poquito su comportamiento o van a tener ciertas implicaciones diferentes de acuerdo al ciclo de vida. Esto yo considero que es quizás el cambio más grande que trae la sexta edición de la guía del PMBOK, y además también, en mi opinión, es un cambio que ya viene con mucho retraso, porque las metodologías ágiles existen desde hace muchos años. En la quinta edición lo dejaron fuera, en esta sexta edición ahora sí ya lo están incluyendo, era necesario, porque pues vaya, los métodos de desarrollo de proyectos cambian y el estándar se estaba quedando atorado, se estaba quedando con un solo esquema, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Vamos a hablar ahora de los cambios en los procesos. Los grupos de procesos, esos no cambian, siguen siendo los mismos 5. Iniciación, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, siguen siendo los mismos 5 grupos de procesos. No hay nuevas áreas de conocimiento. Ahí, para el que tenga ya algún tiempecito conociendo el estándar del PMI, reconocerá que en las versiones 4 hacia atrás, en esas versiones anteriores, el estándar tenía nada más 9 áreas de conocimiento, ¿sí? En esta última quinta edición, que es la vigente, se agregó un área de conocimiento nueva, que es la gestión de los interesados, ¿sí? Y entonces, a partir de la quinta edición vigente, hay 10 áreas de conocimiento, no 9. Bueno, en esta sexta edición no hay nuevas áreas de conocimiento, ¿sí? Siguen siendo las 10 que estaban en la quinta edición. Sin embargo, hay 2 áreas de conocimiento que cambian de nombre. La que se llamaba originalmente la gestión del tiempo del proyecto, pues ahora se llama gestión del cronograma del proyecto, ¿sí? Bueno, es un cambio de nombre que parece ser que no
tiene ninguna implicación mayor, simplemente que le dan énfasis a la importancia que tiene la programación del cronograma o la elaboración del cronograma en los proyectos, más que hablar de un concepto abstracto como es el tiempo, ¿no? Otra área de conocimiento que cambia, pero que sí cambia su enfoque, es la gestión de los recursos humanos del proyecto. Ahora se llama la gestión de los recursos del proyecto. Y les menciono que hay un cambio de enfoque porque anteriormente esta área de conocimiento de los recursos humanos hablaba precisamente de eso, de recursos humanos, es decir, del equipo del proyecto, de los miembros de equipo, y conformarlos, asegurarnos de que tienen las habilidades necesarias. De lo contrario, pues incluir capacitación como parte del alcance del proyecto, ver la disponibilidad de esos recursos, ver que se lleven bien, que se integren como equipo, que tengan un buen desempeño. Todo eso lo veía la gestión de los recursos humanos. Ahora el área de conocimiento se llama gestión de los recursos del proyecto, que incluye todo lo que les acabo de mencionar y además también incluye el manejo de recursos que no son humanos, es decir, recursos materiales, herramientas, ese tipo de cosas también se van a considerar dentro de esta área de conocimiento. Por lo tanto, esa área de conocimiento crece en su alcance, crece en su enfoque y no solamente va a hablar de recursos humanos, sino también va a hablar de recursos materiales, recursos técnicos, herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, crece el alcance de esa área. Bien, con respecto a la estructura de los grupos de procesos y de áreas de conocimiento, eso fue. Ahora bien, va a haber 3 procesos nuevos. Actualmente el estándar tiene 47 procesos. Al final van a quedar 49 en la 6ª edición, porque se agregan 3 y se elimina 1. Estos son los 3 que se agregan. Hay uno que se llama gestionar el conocimiento del proyecto. Es parte de... Este proceso va a caer en la integración, ¿sí? En el área de conocimiento de integración y dentro de los grupos de procesos de ejecución. ¿Sí? En el estándar actual solamente hay un proceso de ejecución con respecto a la integración, que es el proceso 4.3, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Bueno, junto con ese proceso también va a estar este nuevo, que es gestionar el conocimiento del proyecto. Y en particular, este proceso nuevo de gestionar el conocimiento del proyecto agrega la cuestión de las lecciones aprendidas. De hecho, un poco más adelante se lo voy a volver a mencionar, porque las lecciones aprendidas ahora, la 6ª edición está considerando como uno de los elementos o uno de los entregables o de, ¿cómo le podemos decir? Un elemento de documentación ya dentro del estándar, porque anteriormente no estaba. Se sugería como parte de los procesos de cierre llevar a cabo las lecciones aprendidas. En esta 6ª edición, las lecciones aprendidas ya son un elemento, una entrada, una salida de diferentes procesos y además el estándar está proponiendo que se haga a lo largo de la ejecución del proyecto, no al final, ¿sí? Que es algo positivo. Algunas de las personas con las que hemos trabajado directamente nos han comentado eso, ¿sí? 2 o 3 personas que han sido nuestros clientes dicen, oye, ¿por qué las lecciones aprendidas hasta el final si el aprendizaje o la identificación de esas lecciones surgen a lo largo del proyecto? Pues sí, es cierto, ¿no? Y de pronto lo resolvíamos pues con un registro de lecciones aprendidas potenciales, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Usa este documento, aquí registra tus lecciones aprendidas y al final llevas el proceso de lecciones aprendidas y las capitalizas. Bueno, el enfoque que está manejando la 6ª edición es diferente, las lecciones aprendidas es a lo largo de toda la ejecución del proyecto. Bien, ya al final nada más se genera el repositorio de lecciones aprendidas, que es otra cosa, ¿no? Bueno, un segundo proceso que está agregando el estándar es implantar las respuestas a los riesgos. Forma parte del área de conocimiento de los riesgos del proyecto dentro del grupo de procesos de ejecución. En la 5ª edición no había ningún proceso de ejecución del área de conocimiento de los riesgos. Ahora bien, ¿por qué pone este proceso del PMI? Normalmente lo que se hace es, cuando hacemos nuestra planificación de riesgos, que son 5 procesos y que terminan en el proceso 11.5, planificar la respuesta a los riesgos, bueno, nosotros ya tenemos nuestros planes de respuesta ahí. ¿Y qué hacemos con esos planes de respuesta? Lo ideal o lo que dice la mejor práctica es que las actividades de los planes de respuesta, las reservas de tiempo y de costos que salen de esos planes de respuesta, deberían de agregarse al cronograma y al presupuesto del proyecto, de tal manera que las actividades de gestión de riesgos ya se lleven a cabo como actividades normales del proyecto dentro del seguimiento del proyecto. Muy bien, esa es la mejor práctica. Sin embargo, en ninguna parte del PMBOK decía explícitamente que había que hacer eso. Y entonces, de pronto había administradores de proyectos que dicen, bueno, ya está mi plan de respuesta, ¿y ahora cómo le doy seguimiento? ¿Tengo que hacerlo de manera paralela o de manera
diferente de cómo le doy seguimiento a las actividades del proyecto. En teoría no debería de hacerse así, se incluye en el cronograma. Pero como no se explicaba específicamente en la guía del PMBOK, pues había esas dudas, ¿no? Ahora el PMI pone este proceso que es implantar proceso de ejecución, que consiste precisamente en llevar a cabo la ejecución de las actividades de las respuestas, de los planes y el seguimiento a esos planes de respuesta. Creo yo, en mi opinión, yo no estoy tan de acuerdo que esto se maneje por separado, porque eso implica un seguimiento distinto de las actividades del proyecto a las actividades de los planes de respuesta a los riesgos. En mi opinión, muy particular, esa es mi opinión, esto debería ser, forma parte del proyecto y debería ser un solo mecanismo de seguimiento, ¿no? El tener dos mecanismos paralelos de seguimiento, uno para actividades y otro para los planes de respuesta, creo que complica las cosas y provoca o podría provocar descuidos y que no se lleven a cabo los planes que pues la inserta en el cronograma, se inserta en el presupuesto y se le da seguimiento ya de manera normal. Pero bueno, esa es una aclaración que está metiendo el PMI. Y hay un punto adicional, en particular sobre los riesgos. Están proponiendo una nueva estrategia para responder a los riesgos, que es escalar riesgos. Actualmente tenemos 4 estrategias: evitar el riesgo, transferir el riesgo, mitigar el riesgo, aceptar el riesgo. Bueno, escalar el riesgo significa pasar el riesgo o informarle el riesgo a alguien con mayor autoridad. Eso es escalar el riesgo. Y que esa persona con mayor autoridad sea ahora la responsable de resolver el riesgo y nosotros ya nos despreocupamos de ese riesgo dentro de nuestro proyecto. Ahí hay ciertas dudas, hay muchas personas cercanas a los estándares que dicen, oye, espérate, pero es que el hecho de que tú escales un riesgo no hace que desaparezca el riesgo sigue ahí, no te puedes desentender del riesgo. Bueno, el enfoque que le están dando al escalamiento de los riesgos es similar a la de transferencia de riesgos. En la transferencia pasamos la responsabilidad del riesgo a un tercero, pero también pasamos el impacto, es decir, si el riesgo ocurre, el impacto lo absorbe el tercero, no lo absorbe el proyecto. Yo creo que aquí debe ser lo mismo, ¿no? Si se escala el riesgo, entonces se escala la responsabilidad de resolverlo junto con la responsabilidad del impacto del riesgo. Sí, debe tener sus detalles ahí bien específicos, ¿no? Pero bueno, está interesante, es una nueva estrategia, escalar los riesgos, una nueva opción para manejar riesgos, que es, pues voy con las personas de otro nivel de autoridad que deben de conocer el riesgo, que lo conozcan y que se hagan cargo de los riesgos. En ciertos riesgos creo que eso es lo adecuado. Y a veces en los proyectos lo hacemos, ¿no? Nada más que el riesgo pues sigue vivo ahí, lo hacemos como una mitigación. Esta vez es una estrategia específica, escalar riesgos. El último proceso que se agrega se llama controlar recursos. Esto está dentro de la gestión de los recursos del proyecto, lo que antes se llamaba la gestión de los recursos humanos. Y es dentro del grupo de procesos de monitoreo y control. Una de las cosas que de pronto veíamos en los cursos de preparación para la certificación es que el área de conocimiento de los recursos humanos no tenía ningún proceso de monitoreo y control y como que, caramba, pues falta, ¿no? Porque había un proceso en particular de ejecución que es el 9.4, perdón, dirigir al equipo del proyecto. Ese proceso incluía ciertos mecanismos de control y de monitoreo y de validación y de evaluación. Debería ser un proceso de monitoreo y control, sin embargo el estándar en la quinta edición lo puso como un proceso de ejecución. En esta ocasión, la sexta edición agrega este proceso, controlar recursos, ¿sí? Que habla no solo de los recursos materiales, no solo de los recursos humanos, sino también de los materiales y otro tipo de recursos, ¿sí? Hace sentido, creo que este proceso faltaba en la estructura de procesos del PMI y además el enfoque o el ámbito de este proceso es un poquito más amplio, abarcando los recursos que no son, no solo los recursos humanos, sino también los materiales y otro tipo de recursos que se usan en el proyecto. Bien. Un proceso cambia de área de conocimiento. El que se llamaba estimar los recursos de las actividades, creo que se sigue llamando igual, era un proceso de gestión del tiempo, o de la gestión del cronograma, como se va a llamar ahora en la sexta edición, y ese proceso cambia y se pasa a la gestión de recursos del proyecto. Ahí es, digamos, su lugar. En este momento, cuando el área de conocimiento de los recursos ya abarca también recursos materiales, herramientas, etcétera, ahora sí, su lugar natural de ese proceso, pues es ahí, ¿no? En la gestión de los recursos del proyecto, no tanto en la gestión del cronograma.
Se dejaba en la gestión del tiempo en la quinta edición porque se consideraba que estimar los recursos de las actividades influía en la estimación de la duración, y efectivamente así es, ¿no? Influye en la estimación de las duraciones de las tareas, y por eso lo dejaban ahí, ¿no? Y como que no lo movían a la gestión de los recursos humanos porque estimar los recursos de las actividades, los recursos materiales, herramientas, etcétera. En esta ocasión ya crece el ámbito de influencia del área de conocimiento de los recursos. Ahora sí ya puede caer ese proceso ahí. Y un proceso se elimina. El que se elimina es el que se llamaba cerrar las adquisiciones. Era del área de conocimiento de la gestión de las adquisiciones, un proceso de cierre. En esta ocasión, este proceso se integra en el proceso 4.6, cerrar el proyecto o fase. El argumento del PMI dice que los administradores de proyectos generalmente no tienen la autoridad ni la responsabilidad de cerrar los contratos con proveedores. Por lo tanto, como la participación del administrador de proyectos no es tan directa en ese sentido, pues únicamente se deja como una especie de monitoreo, una especie de punto a controlar o de punto a dar seguimiento al cierre correcto de los contratos con los proveedores. Y por lo tanto, se elimina el proceso, cierre de las adquisiciones, se manda al proceso de cerrar proyecto o fase. Entonces nada más quedaríamos con un único proceso de cierre, que es el proceso de integración, cerrar el proyecto o fase. En total son 49 procesos, como les decía hace un momento, 47 de la versión quinta, 3 procesos nuevos, se elimina uno. Y el otro cambia de lugar nada más. Entonces vas a conocer con respecto a la versión anterior. Hay algunos cambios de nombre en los procesos. Por ejemplo, realizar el aseguramiento de calidad va a cambiar, se va a llamar gestionar la calidad. Planificar la gestión de los recursos humanos ahora se va a llamar planificar la gestión de los recursos, para ser consistentes con el cambio de enfoque del área de conocimiento, etcétera. Adquirir el equipo del proyecto se llama adquirir recursos, etcétera, ¿no? Algunos, en particular estos procesos del área de conocimientos de la gestión de los recursos, esos cambian de nombre, pero también cambia un poquito su alcance y cambia, seguramente va a cambiar la forma de llevarlos a cabo. Otros, pues realmente nada más están cambiando de nombre, ¿no? Por ejemplo, controlar las comunicaciones cambia a monitorear las comunicaciones, controlar los riesgos igual, monitorear los riesgos. Un cambio que me gustó porque como que estandariza la terminología son los últimos dos, que es de planificar la gestión de los interesados, ahora le llaman planificar la participación de los interesados, o el engagement. Bueno, no hay todavía nombres oficiales para los procesos en español, ahí yo puse pues la traducción, pensando también cómo han sido las traducciones anteriores. Planificar la participación de los interesados, monitorear la participación de los interesados, estandariza un poquito con respecto a que el criterio del área de conocimiento de la gestión de los interesados se basa en hacer un plan para que la participación de los interesados se lleve a cabo y se lleve a cabo como nosotros queremos que se aplique. Bueno, no como queremos, sino que aporte al proyecto, que sea benéfico para el proyecto. Pero bueno, fuera de que sea un cambio de nombre y a lo mejor un poquito un cambio de enfoque, un cambio en la filosofía de estos procesos en particular, pues no hay más que decir, ¿no? Los que sí, seguramente sí cambian su alcance son esos procesos que correspondían al área de conocimientos de la gestión de recursos humanos. Ahora va a ser la gestión de los recursos, se amplían, por eso el cambio de nombre hace sentido, pero además también seguramente va a cambiar el enfoque de esos procesos y va a cambiar su tamaño, van a ser procesos más grandes. Bien, ¿qué más tenemos? Esto está interesante. Los procesos, los 49 procesos de la nueva versión, en esta ocasión se van a categorizar en 3 grupos. Van a ser, o se van a identificar qué procesos son los que se hacen una sola vez en algún momento del proyecto, qué procesos son repetitivos, o sea, se realizan de manera periódica, y qué procesos son los que se realizan a lo largo del proyecto, algo que el estándar le llama el ongoing process, un proceso que a partir de un cierto momento del proyecto se empieza a realizar y sigue durante un determinado tiempo en el ciclo de vida del proyecto, pero no se detiene y tampoco se hace muchas veces, sino que es un proceso continuo. ¿Por qué hace esto? Esto me parece muy interesante y me parece que ayuda mucho a entender la naturaleza de los procesos. Cuando nosotros vemos los procesos, los 47 procesos que componen en la actualidad el estándar, pues de pronto como que queremos encontrarles una secuencia, ¿no? Natural o un orden. Y de pronto es difícil ver esa secuencia porque algunos procesos son repetitivos, algunos procesos
comienzan pero no terminan al mismo tiempo que otros. Su tiempo de ejecución es más largo que otros procesos, algunos se ejecutan solamente una vez, otros se pueden repetir. Entonces, de pronto es difícil para el que no está familiarizado con la naturaleza de los procesos, es difícil visualizar, oye, ¿en qué momento hago el proceso? ¿Y esto va antes o después? Bueno, a veces la respuesta, en algunos casos sí es, no, pues sí va antes, en otros casos es, pues va al mismo tiempo, o no tiene nada que ver, o puede ir antes, pero también puede ir después, etcétera, ¿no? Esta categorización que hace el PMI en la sexta edición va, me imagino, yo pienso que va a facilitar muchísimo la comprensión de la estructura y del ciclo de vida del proyecto con respecto a en qué momento llevo a cabo el proceso y también al momento de diseñar nuestras metodologías de administración de proyectos, cuando tratamos de llevar todos estos procesos a nuestra organización, va a facilitar también ese asunto, porque entonces vamos a saber qué procesos van a tener un comienzo y un fin específico, qué procesos van a poder ser repetitivos y esperamos que sus resultados o sus salidas pues también sean repetidas, ¿no? Que haya varios, por ejemplo, las reuniones, ¿no? Las reuniones son repetitivas, las minutas, pues la minuta es una salida de una reunión, pero tenemos muchas minutas, ¿no? Una por cada reunión que tuvimos. En cambio, hay procesos que son constantes y la salida, pues nada más se va actualizando, ¿no? Podemos pensar a lo mejor en el cronograma actualizado. Ese es un proceso, quizás nuestras revisiones sí son periódicas, pero el entregable, que es el cronograma, la salida, que es el cronograma actualizado, pues ese siempre existe y se va actualizando a lo largo del proyecto, ¿no? Esto facilita la implementación de una metodología de proyectos que cumpla con la estructura de los procesos del PMI, ¿no? Bien, un punto adicional, en particular de las áreas de conocimiento. En el PMBOK, a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 13, cada capítulo corresponde a un área de conocimiento, ¿sí? En la versión actual, en la quinta edición, al principio del capítulo dan una especie de introducción y habla sobre conceptos clave del área de conocimiento. Ya después viene la descripción de cada uno de los procesos. Bien, lo que está haciendo ahora en la sexta edición de la guía del PMBOK, van a incluir estos 4 temas que se ven aquí. Los conceptos clave, que es lo mismo que ahorita está al principio del área de conocimiento, pues nada más, yo creo que estructurado, nada más diferente. Luego van a agregar otro tema que es tendencias y prácticas emergentes. Esto está bien interesante. Las tendencias y prácticas emergentes se refieren a cuestiones o técnicas nuevas que se van a aplicar a esa área de conocimiento, pero que el PMI todavía no está incluyendo dentro de los procesos. Es decir, es una tendencia, es una herramienta nueva que aún no pasa a formar parte del estándar, pero que se menciona en esta sección para tenerla en cuenta, ¿no? Por eso así le llama tendencias y prácticas emergentes. Un tercer tema es consideraciones para la personalización. Aquí el PMI está ayudándonos a todos los que estamos encargados de implementar procesos de gestión de proyectos en nuestras organizaciones. Este tercer tema, dentro de cada área de conocimiento, da recomendaciones de cómo aplicar los procesos que vienen en el área de conocimiento, cómo aplicarlos a una metodología o cómo personalizarlos de acuerdo a lo que necesitemos en nuestra organización. No hay que olvidar que el PMI siempre ha tenido ese enfoque, ¿no? Nos dice qué hacer las cosas, qué se debe de hacer, pero no nos dice cómo. El cómo nos lo deja a nosotros. Dice, bueno, ¿sabes qué? Tú debes de controlar esto, debes de asegurarte de esto, debes generar esta información. ¿Cómo? Tú decides cómo. Bueno, pero no nos daba ningún lineamiento. En esta ocasión, la sexta edición de la guía del PMBOK ya va a incluir esos lineamientos para decidir si un proceso aplica o no aplica a nuestra organización o a nuestro proyecto y de qué manera lo aplicamos, ¿verdad? Pues me parece bien, creo que es una visión bastante buena, que le da mucha luz al estándar y que facilita su implementación. A veces los estándares pues pueden estar muy bien diseñados, pero se quedan ahí nada más como una buena idea o como una iniciativa en las organizaciones por lo difícil que es la implementación. Y aquí lo que está buscando el PMI es facilitar esa implementación en las organizaciones. A mí me parece bien. Y el último punto dice, enfoques en ambientes ágiles, iterativos y adaptativos. Lo que les comentaba hace un momento de que el estándar ya está considerando estos ciclos, los ágiles, los iterativos, los adaptativos, y entonces en cada área de conocimiento está agregando un párrafo, un tema, en donde explica de qué manera
manera, esa área de conocimiento debe de aplicarse a las consideraciones de los ambientes ágiles, los ambientes interactivos, etcétera. ¿Sí? También creo que complementa. Es decir, no solo el PMI no solo está diciendo estos son los ciclos de vida nuevos de proyectos, sino que también está ayudando a que esos ciclos de vida visualicemos claramente cómo se implementan cada área de conocimiento, cómo manejamos los tiempos en un ciclo iterativo, cómo manejamos los riesgos en particular, ¿verdad? Hoy cómo manejo los riesgos, los controles de cambios, cómo manejo los reportes de estatus, porque eso cambia mucho, ¿no? En una metodología ágil. Cambian y de pronto hasta chocan con lo que propone el PMI. Entonces aquí estos puntos, estas aclaraciones van a ayudar mucho a que se puedan implementar ese tipo de metodologías, ¿no? Bien, cambios adicionales con respecto a las entradas, herramientas técnicas y salidas, los famosos hitos. Sí, ustedes saben que cada proceso, cada uno de los 47 procesos del estándar tiene su lista de entradas, herramientas y técnicas y salidas. De hecho, por ahí hay mucha gente que dice que para pasar bien el examen de certificación hay que aprenderse de memoria las entradas, herramientas técnicas y salidas de cada proceso. Yo digo que no es necesario porque yo no me las aprendí de memoria y pues sí pasé el examen, pero sí hay que tener un buen conocimiento o una muy buena idea de cuáles son las entradas, las salidas, las herramientas, las técnicas de cada proceso. Ahora, va a haber algunos cambios con respecto a este tema. Algunos documentos del proyecto cambian. Bueno, eso es natural. Cada vez que sale una edición diferente, cambian los documentos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos elementos como el enunciado de alcance, el cronograma, la línea base de costos. Bueno, muchos de esos van a quedar igual. Otros elementos, otros de salidas o documentaciones, van a cambiar de nombre y van a agregar algunos nuevos, ¿no? A diferencia de la quinta edición, este es un cambio que están haciendo. En esta ocasión mencionan los elementos integrantes de documentos más grandes como entradas. ¿A qué me refiero? En la quinta edición tomaron la decisión de unificar las entradas. Por ejemplo, cuando generamos la planificación del proyecto, pues tenemos todos nuestros planes, ¿no? Nuestro plan de gestión de tiempos, plan de gestión de costos, plan de gestión de calidad, plan de comunicaciones, plan de riesgos, plan de adquisiciones. Al final todos esos planes se juntaban, los 16 que define el estándar, se juntan y se genera el plan para la dirección del proyecto. Ese era el nombre que le da el estándar al plan completo, al plan integrado. Y a partir de ese momento, si algún proceso necesitaba de entrada alguno de los planes, simplemente se citaba como entrada el plan para la dirección del proyecto, el plan completito. Bueno, eso facilitaba la documentación en la guía del PMBOK, facilitaba conceptualmente diagramas y todo ese tipo de cosas, pero pues también no especificaba claramente, decir, oye, este proceso necesita una parte del plan, y como entrada pues estaba el plan para la dirección del proyecto, el plan completito. Bueno, pues sí, ahí está la información, pero específicamente qué información es la que se necesita para este proceso. En esta sexta edición están haciendo un ajuste de tal forma de que sí, todavía existe el plan para la dirección del proyecto, integrado con todos los planes, pero si algún proceso requiere específicamente como entrada el plan de mejoras del proceso o el plan de calidad o el plan de comunicaciones, así se menciona, ¿sí? Se necesita de entrada el plan de comunicaciones. No como en la quinta edición que decía, pues el plan de gestión del proyecto, ahí búscale, ¿no? Plan de dirección, perdón. Búscale, ahí en el plan pues debe estar lo que necesitas. Un punto adicional, dice, se agrega el registro de lecciones aprendidas. Este es una salida de un proceso, en particular el proceso gestionar el conocimiento del proyecto, que es el proceso nuevo, y como una salida tenemos el registro de lecciones aprendidas. Y posteriormente hay una salida que se llama repositorio de lecciones aprendidas, que se considera como parte de los activos de los procesos organizacionales, ¿sí? Esto es nuevo. Aquí las lecciones aprendidas, como les mencionaba hace unos minutos, antes nada más se manejaba dentro del proceso de cierre del proyecto. En esta ocasión se está integrando ya que forme parte central de nuestra gestión de proyectos. Es una salida de un proceso de ejecución y este repositorio de lecciones aprendidas es una salida también, pero además forma parte de los activos de los procesos organizacionales, ¿sí? Están distinguiendo ya lo que antes decían, información histórica. Pues las lecciones aprendidas, ¿dónde están? Pues ahí en la información histórica. Esta vez ya las tiene su propio, se les reconoce las lecciones aprendidas y se les llama como tal, ¿no? Repositorio de lecciones aprendidas. Parte, por supuesto, de la información histórica, parte de los activos de los procesos organizacionales, pero ya reconocido como tal dentro de la sexta edición del estándar.
Y por último, este punto a mí también se me hizo muy interesante. Es una clasificación o una categorización de las herramientas y técnicas de cada proceso. Se están agrupando en los 6 grupos que se muestran ahí. Entonces, una herramienta puede ser de recolección de datos, o de análisis de datos, o de toma de decisiones, o de comunicación, o de habilidades interpersonales y de equipo, o de habilidades de comunicación. Es una especie de categorización o clasificación de las herramientas y técnicas de cada proceso. Aquí parece que, me parece una buena idea, pero creo que todavía no está muy pulida. De acuerdo a la documentación que hasta el momento existe del PMI, ellos reconocen que sí, que hay herramientas que podrían pertenecer a 2 categorías y que en algún momento ellos nada más lo van a poner en una, y que hay herramientas y técnicas que no corresponden a ninguna de las categorías. Entonces, pues, con esas implicaciones, pues como que es una buena idea, pero creo que no se está implementando bien, es mi opinión. Y lo que sí es que pues nos dan más cosas que conocer y más cosas que estudiar para el examen, ¿no? Es decir, ahora no solo hay que conocer las herramientas y técnicas de cada área de conocimiento, también hay que conocer pues a qué clasificación corresponde, ¿no? O dentro de qué categoría las está metiendo el PMI. Seguramente muchas de las herramientas se va a ver muy fácilmente a qué categoría pertenecen, otras no tanto, ¿no? Pues bien, pues esto es lo que también agrega el PMI. Bien, esos en general, esos son los cambios que va a tener la 6ª edición del PMBOK. Para terminar esta sesión, algunas recomendaciones de nuestra parte. Bueno, primero, los que buscan la certificación en 2017, porque aquí, como les comentaba hace un ratito, la decisión importante que hay que tomar cuando la persona que busca la certificación es, bueno, ¿busco la certificación en 2017 o me espero a 2018 con la 6ª edición? Pues nuestras recomendaciones son las siguientes. Si ustedes ya comenzaron con su proceso de certificación o ya llevan un camino andado en cuanto al estudio, ya tienen conocimiento bueno, sí, profundo del estándar actual de la 5ª edición, nuestra recomendación es que aceleren el proceso. ¿sí? Busquen tratar de tener lista su información que pide el PMI para que se pueda presentar el examen a partir de junio, julio de 2017 y que tengan pues prácticamente medio año para presentar el examen, ¿sí? Para estudiar más, presentarlo y tener también algo de tiempo disponible en caso de que desafortunadamente reprueben el primer intento. Sí, de esa forma podrán tener tiempo, ¿verdad? Para presentar más veces el examen. Y basar el estudio en la 5ª edición, definitivamente, ¿sí? Como recomendación adicional, pues yo les podría decir, ahí nosotros tenemos próximo un curso de certificación, de preparación para la certificación. Pues hay que pueden entrar, ¿verdad?, a nuestro curso para prepararnos. Nuestro curso está basado en la 5ª edición. Todavía no, como no se emite la 6ª edición oficialmente, pues nosotros no podemos preparar en la 6ª edición. No tenemos el documento oficial. Entonces, nuestras preparaciones actualmente, nuestro curso de certificaciones de 5ª edición, si ustedes toman el curso con nosotros, pues es con esta intención, ¿verdad?, pensando en acelerar el proceso para que presenten el examen antes de que termine el año. La otra opción, pues, es llevarla con más calma, ¿no? Buscar la certificación en 2018. Esto es ideal si ustedes no han comenzado todavía su preparación, si no tienen un compromiso de tiempo. Sabemos que de pronto hay personas que buscan la certificación porque su organización se los está pidiendo o porque hay un puesto que quieren alcanzar y les pide la certificación, entonces ahí pues van contra el reloj. Si no es el caso, si tienen un poco más de holgura con respecto al tiempo, o bien si no han comenzado su proceso de preparación, aquí está la decisión, ¿verdad? Si aún no han comenzado su proceso, pues eso implica que van a tener que prepararse de manera intensa en los 6, 7 meses que quedan del año. Para meter la información, estudiar, conocer el estándar de la 5ª edición y presentar el examen dentro de 2017. Entonces los tiempos pues se comprimen un poquito. La otra opción es decir, bueno, si no conozco o no estoy familiarizado con la 5ª edición, pues ya para qué, mejor pueden ustedes esperarse a que se libere la 6ª edición, que va a ser en septiembre de este año, y ahí sí comenzar la preparación y su estudio ya en la 6ª edición, sin perder de vista que el examen pues va a estar disponible hasta enero o febrero o quizás un poquito más tarde, ¿sí? Antes pues los exámenes se van a aplicar en 5ª edición. Aquí, en este sentido, el PMI no te deja escoger, es una fecha a partir de la cual se aplican exámenes en la 6ª edición.
Antes de esa fecha, todos son de quinta. A partir de esa fecha, todos son de sexta. Es decir, en ningún momento el PMI aplica exámenes de dos ediciones simultáneamente. No, se corta de tajo. Hasta esta fecha se presenta la quinta edición. A partir de esta fecha, todos los exámenes son de la sexta edición. Nada más hay que tener eso en cuenta. Ustedes a lo mejor deciden prepararse para la sexta edición a partir de que salga a partir de que salga el documento, que se libere el PMBOK en septiembre. Ustedes lo consiguen, se ponen a estudiar y pues la ventaja es que tienen 4 meses de estudio pues sin ninguna presión de examen, porque ni siquiera podrían presentar el examen, ¿no? Hasta a partir de enero o febrero del año siguiente es cuando se podría presentar este examen de sexta edición, ¿sí? Las decisiones de ustedes, nuestras recomendaciones son esas. Si ya empezaron con el proceso, si ya tienen un conocimiento considerable con relación al estándar de la quinta edición, mi recomendación sería, pues apresuren el proceso, ¿verdad? Presionense un poquito para que logren sacar el examen en la quinta edición. E incluso pensando un poco en que la sexta edición, como incluye más procesos, hay ciertos cambios estructurales, la cuestión de los ciclos de vida nuevos, la cuestión de las habilidades del administrador de proyecto que antes no estaban en el estándar, y esas nuevas procesos y categorizaciones de herramientas y técnicas, pues es más información, ¿verdad? Son más cosas que hay que conocer para presentar el examen, y seguramente esas cosas nuevas pues van a estar reflejadas en preguntas del examen. Así que, por así decirlo, quizás sea un poco más difícil el examen de la sexta edición que el de la quinta. No lo sabemos. En ese sentido, pues quizás conviene apresurar la certificación en una quinta edición la cual ya estén familiarizados con ella, ¿no? Muy bien, pues bueno, aquí concluye nuestra plática de los Unmuted. En la guía del PMBOK. Bueno, fíjate que ahí yo me estoy acordando de una persona que tomó un curso de certificación hace poco con nosotros. Seguramente va a estar muy enojado con esa decisión de que se elimine el cierre de adquisiciones. Esta persona maneja proyectos de gobierno, y en cuestión de proyectos de gobierno es muy importante el darle un cierre formal a los contratos, muy, muy, muy importante. El hecho de que ese proceso de cierre de adquisiciones se elimine, deja ahí un riesgo de que se descuiden ciertos procesos de formalización de contrato y manejo de contrato, que, como les comento, en el caso de proyectos de gobierno es bien importante que se formalice y que se controle muy bien. Ahora, el criterio del PMI fue diciendo que la responsabilidad del administrador del proyecto rara vez llega hasta el manejo del contrato. Eso generalmente cae pues del área de compras, o incluso ya de áreas de jurídico, ¿no? O áreas legales de la organización. Y el administrador ya no tiene mucho que ver. Sin embargo, el administrador sigue teniendo la responsabilidad de darle seguimiento a ese tipo de contratos, ¿no? Algo que sí el PMI siempre ha dicho es que el cierre del contrato no se debe dejar así nada más de que, pues no es mi bronca, pues a ver, pues ojalá le paguen al proveedor, ojalá se cierre el contrato. No, sino que el administrador del proyecto es responsable de darle seguimiento a ese contrato y de asegurarse de que, oye, sí le pagaste al proveedor, oye, sí cumplió con todos los estatutos del contrato, ya podemos dar por cerrado el contrato, podemos liberar al proveedor con respecto a esta compra, etcétera. Eso es lo que decía el estándar. Lo sigue diciendo, pero ahora lo está incluyendo en el proceso de cerrar el proyecto fase. En lo personal, híjole, no estoy tan de acuerdo. Creo que hay puntos muy importantes legales y formales que manejaba el cierre de las adquisiciones, que al integrarlo con el otro proceso de cierre de proyecto, por un lado, el cierre de proyecto de pronto lo están haciendo un proceso que empieza a ser muy grandote, y además pues puede correr el riesgo de que descuidemos esos puntos importantes, porque son puntos que al descuidarse pueden provocarnos un problema con un proveedor, incluso un problema legal con la organización. Bueno, ese es el argumento del PMI, que la responsabilidad del administrador de proyectos casi nunca está ahí en el manejo de los contratos, y que su responsabilidad solamente es darle el seguimiento, y como tal, con eso justifican que forme parte de los procesos de cierre y que no exista un proceso específico para el cierre de adquisiciones. Bueno, ese es el enfoque del PMI.
Eso es lo que esperamos. Lo que pasa es que el PMI ha estado moviendo las fechas para emitir la sexta edición. En casa del herrero asadón de palo, ¿verdad? Pues se supone que son los que debían tener súper controladísimo su proyecto y bien claras las fechas, pues resulta que no. Entonces, la fecha que ahorita tenemos es septiembre. Y también algunas de las cosas que han informado a lo largo del tiempo el PMI es que su intención es emitir los estándares en los principales idiomas, es decir, que salgan al mismo tiempo. Y entonces, el español es uno de los principales idiomas. De hecho, cuando empiezan a salir en la quinta edición, sacaron primero la versión en inglés. La versión en español se tardó como unos 3 o 4 meses, pero fue de las primeras que salieron, ¿sí? Se emitieron, pues la versión en alemán, la versión en francés, la versión en español, de las primeritas fue la versión en español. Y en esta ocasión, la sexta edición, la intención del PMI es sacar todas las ediciones, por lo menos de los principales idiomas, ¿no? Sacarlas simultáneamente, es decir, liberar todas esas ediciones al mismo tiempo. Bueno, eso es lo que propone el PMI. Todavía no sabemos, de hecho no sabemos, no tenemos la seguridad de que sea en septiembre, que salga la sexta edición, y tampoco tenemos la seguridad de que salgan todas las ediciones en todos los idiomas. Esperemos que sí, digo, es lo que hasta el momento está informando el PMI. Ahora, si eso sucede, efectivamente, la versión en español, pues la vamos a tener hasta septiembre, ¿no? O quizás un poquito después de septiembre. Y lo bueno es que entre más se tarda en salir, pues más tarda también el PMI en cambiar la fecha en la que se empiece a aplicar el examen en la sexta edición. Pero sí, nos tenemos que esperar hasta que salga. El PMI de pronto emite borradores, pero esos borradores los cuida mucho, trata de que no salga la información. Pues, yo me imagino que para evitar confusiones o para evitar que alguien de pronto tome esa información, la considere como válida, de un draft o de un borrador del estándar, y que se empiece a difundir información que no está completa, ¿no? De hecho, el PMI lo que hacía cuando empezó a generar esta nueva versión, abrió un plazo para que los interesados en participar en la revisión se inscribieran. A ellos se les hacía llegar las versiones en borrador para que hicieran comentarios, para que colaboraran, pero todo se manejaba dentro de un círculo muy, muy cerrado en el sentido de proteger esa información, pues de tratarla como una información que, ¿sabes qué? Esto no es pública, y no conviene que se sepa hasta que ya se libere la versión oficial. Y así lo han manejado. De hecho, si ustedes ahorita buscan el draft de la sexta edición, no lo van a conseguir, no es tan fácil conseguirlo, a menos de que se busquen en fuentes ahí cuestionables. Pero para el caso de la quinta edición, en algún momento llegó a existir un manual draft de la versión en español. Ya que había salido la versión en inglés liberada, sacaron un draft de la versión en español, que traía, pues entre otras cosas, las imágenes todavía estaban en inglés, había algunos párrafos que todavía estaban en inglés, otros redacción un poco extraña. Yo creo que eso fue contraproducente, ¿sí? En algún momento yo pude consultar esa información y pues nos sirvió de guía para hacer algunos de nuestros materiales de curso, pero lo tuvimos que cambiar eventualmente porque al momento de que se publicó la versión ya definitiva, sí había muchos términos y muchas cosas que cambiaron. Sí, entonces, pues sí, yo creo que eso mismo les pasó con otras versiones y por eso están decidiendo cuidar mucho la liberación de la edición y me parece bien. Sí, hasta septiembre o quizás un poquito después de septiembre vamos a tener la versión en español. Sí, antes no. Entonces, hasta que salga, pues es cuando ya podemos empezarnos a preparar. Y bueno, reiterar aquí nuestra recomendación de que si ustedes ya comenzaron su proceso, ya conocen el estándar, la quinta edición, pues conviene que empujen esa certificación, que busquen tener el examen en este año, ¿sí? Ahí, pues, las opciones que nosotros ofrecemos son los cursos de preparación para la certificación, que están ahí a su alcance, si quieren hacer el proceso. Por aquí me encontré una pregunta de Arturo Suástegui, nos pregunta que si tenemos planeado un curso o una sesión para la actualización de estos cambios. Bueno, hasta ahorita no la tenemos planeada, pero creo que es una buena idea, quizás como una especie de taller para que se conozcan
esos cambios específicos, pero ya con la sexta edición del PMBOK en la mano, ¿no? Ya con la información oficial, ya podemos dar una especie de taller en ese sentido. Lo que sí es que nuestros cursos de certificación, pues ahí sí van a tener que estar ya alineados con la nueva versión del estándar, ¿no? Bueno, por mi parte es todo ya. Muchas gracias a todos.